Gracias por continuar con nosotros. Y nuestro recomendado para esta semana es un documental que nos llega contándonos la vida de uno de los personajes más importantes de Medellín y sus alrededores. Se trata del doctor Héctor Abad Gómez. El escritor Héctor Abad Faciolince había publicado Cartas a una sombra hace algún tiempo, en el que desarrollaba desgarradoramente y contaba aparte de la historia de su padre. Pues precisamente nos llega un documental en el cual, con un material muy llamativo, pues nos cuentan aparte de la vida de este personaje, contado en primera persona por su esposa y sus hijos. Los directores de esta obra son Daniela Abad y el director Miguel Salazar, con quienes pudimos hablar sobre esta nueva producción. El 25 de agosto por la noche sucedió el hecho que más dolor me ha dado desde que estoy vivo. Mataron a mi padre, mataron a mi papá. Lo mataron por motivos políticos. ¿Quién? No se sabe. Y quizá no se sabrá nunca con exactitud. Cuando hablo pienso mucho en Héctor. Ay, no está aquí. Hubiera podido estar. Este documental salió un poquitico por azar. Yo en el 2011 dirigí un documental que se llamó La Toma, sobre los hechos del Palacio de Justicia, y Héctor Abad Faciolince terminó siendo el narrador del documental. A raíz de esto, Héctor me dijo: oiga, hay unos holandeses interesados en hacer un documental inspirado un poco en el olvido que seremos, un poco sobre la gente que sigue viva, ¿por qué no habla con ellos? Vinieron a Medellín, hicimos un pequeño rodaje. Daniela Abad, que es en ese momento, la hija de Héctor Abad, que en ese momento, y codirectora del documental en ese momento, estaba tras escena, estaba estudiando cine en Barcelona, pero estaba como tras escena del rodaje. Y para hacer la historia breve, nos dimos cuenta que el matrimonio con los holandeses no funcionaba, que ellos no comprendían bien el contexto, la importancia también, digamos, de este libro, de este relato para la historia de Colombia. Y Daniela y yo hablamos y nos dimos cuenta que la mejor manera de contar esta historia era codirigiéndola entre los dos. Ella tenía acceso a la familia, yo estaba fuera de la familia, entonces de alguna manera logramos un equilibrio justo con la película. En la casa vivían 10 mujeres, un niño y un señor. El niño, yo, amaba al Señor, su Padre, sobre todas las cosas. Lo amaba más que a Dios. Y tuvimos mucha suerte en contar con un gran archivo. La familia Abad, desde principios de los 70 se empezó a grabar lo que ellos llaman cartas habladas. Héctor Abad Gómez viajaba mucho y entonces lo que empezó a hacer era grabar mensajes en caseta a su familia, como un mensaje de WhatsApp hoy en día, que un mensaje de voz. Entonces ellos tenían más o menos 80 horas de estos cassettes en los que expresaban los sentimientos, las ausencias, la realidad nacional e internacional en la que se comentaba la vida misma. Entonces hay muchas horas en las que se dice: hijo, te extraño, papá, te quiero, me haces falta. Entonces esos sentimientos están a flor de piel. Tenemos la voz de él hablando, cantando, riéndose, hablando de política, hablando de la vida misma, de su familia. Y la última cosa que había de archivo particular de Héctor Abad Gómez es su programa de radio que se llamaba Pensando en Voz Alta. Él tenía un programa que hacía en la Universidad de Antioquia todas las semanas, y en las que hablaba del día a día de Colombia, lo que sucedía, y él describe muy claramente las condiciones que llevaron a su muerte. No me ha gustado nunca la violencia, yo soy médico, quiero la vida, quiero la salud y por lo tanto los derechos humanos, que son a la libertad, a la justicia y a la paz. Realmente fue para mí muy emocionante y también muy natural, digamos, la forma en la que nosotros nos relacionábamos con los personajes era para mí totalmente espontánea. Yo pues hablaba con mi papá, hablaba con mi abuela, hablaba con mis tías. En ese sentido fue muy bonito. Creo que lo más bonito para mí fue poder sentir que realmente conocí a mi abuelo a través de este trabajo. Yo obviamente había oído hablar de él, obviamente había leído el libro y así me había acercado a él, pero realmente oírlo, sobre todo en esos archivos de audio que recuerdas ahora, fue lo que más me acercó a él. Creo que realmente pude casi que conversar con él. Teníamos un archivo gigante de fotos, de audio, muchísimo, había por ahí 100 horas de material de audio. Teníamos fragmentos del libro que queríamos usar porque era como lo que le daba cohesión a la historia y le daba cierta poesía que también queríamos lograr. Teníamos archivo de video familiar y noticioso. Entonces, pues realmente fue muy difícil. Lo más difícil de este documental realmente fue
fue la edición, tal vez, fue escoger. También, ¿cuántas horas? No, yo ya no me acuerdo, pero por ahí 70 horas de material, no sé, muchísimas horas que tienes que escoger, porque además grabas momentos increíbles y que son fantásticos ahí, pero que después cuando vas armando la historia no terminan de cuadrar. Entonces sí, fue muy difícil, pero también es maravilloso cuando encuentras el camino. De pronto la historia casi que se impone, tú ya no decides nada, es la historia misma la que te dice, no, es por acá. Doctor Héctor Abad Gómez, ¿cuál es la filosofía de la Marcha del Silencio? Es simplemente hacer una protesta pública y llamar la atención sobre los numerosos desaparecidos en Colombia. La música la hizo Camilo Sanabria, él estudió pues música para cine, yo creo que se nota un montón. Y lo que nosotros le propusimos y lo que él también consiguió fue hacer una música que se desarrollara poco a poco a lo largo del documental, que fuera añadiendo, digamos, tensión a lo largo del documental, pero que también fuera muy poética, que nos ayudara a potenciar algunos momentos. Una de las decisiones, por ejemplo, importantes en la música fue que Miguel y yo siempre nos imaginamos que el momento del asesinato iba a estar cargado de muchísima música y tal vez una cosa mucho más orquestada. Y realmente lo que después decidimos junto a Camilo fue hacer algo mucho más delicado. Creo que su ayuda fue fundamental para que esta película le llegara más al espectador. Yo creo que los colombianos deben ver este documental, esta película, porque es una historia familiar antes que nada, es una historia que rescata unos valores muy sencillos, que son la base de la sociedad, que son la base de la familia, como el amor, el poder del amor, el respetarse el uno al otro, el quererse, sí, pero también es la historia de una familia víctima de la violencia, como tantas en Colombia, que no se dejó doblegar por la violencia, que todo lo contrario, se dedicó a rescatar el legado de su padre, a luchar por el legado de su padre a través de lo que les enseñó, que es el amor, el respeto por los demás, la dignidad. Creo que el único motivo por el que he sido capaz de seguir escribiendo todos estos años es porque sé que mi papá hubiera gozado más que nadie al leer todas estas páginas mías que no alcanzó a leer. Es una de las paradojas más tristes de mi vida. Casi todo lo que he escrito, lo he escrito para alguien que no puede leerme. Y esto no es otra cosa que la carta a una sombra. Y la semana pasada hablábamos con Diana Bustamante sobre la producción de La Tierra y la Sombra. Pues hoy tenemos la segunda parte de la entrevista a esta productora que nos comentó sobre el cine colombiano. Primero, la presencia de Colombia en Cannes sí es un hecho histórico. Alemania tenía una película, por ejemplo. Argentina tenía 2 películas. O sea, era una cosa como re loca. De nuevo, es una señal súper fuerte para el mercado mundial en términos de qué está pasando en Colombia. Hay que mirar a Colombia, hay que ir a buscar directores a Colombia, hay que ir a filmar a Colombia. O sea, eso direcciona las miradas de la industria hacia Colombia y eso es súper positivo. Ahora, en relación a ese vínculo, espectadores y cine, yo creo que son maneras diferentes de ver y de entender el cine. Yo personalmente no considero que el cine sea un divertimento, ni que está hecho para hacer millones de audiencias. Y ya, o sea, y tampoco es como la dictadura del director y porque él hace lo que se le da la gana, es una película que nadie entiende y nadie quiere ir a ver. No, hay películas maravillosas de autor que han hecho una gran audiencia, pero esas son coyunturas, ¿me entiendes? Esas son situaciones que corresponden a múltiples fenómenos y que por ello no significan que el resto de películas deban desaparecer. No creo que una película se defina ni tenga más validez porque haga 90.000, 100.000 o 400.000 espectadores. Creo que es un fenómeno que es absolutamente independiente de eso y que uno lo podría asimilar con otras expresiones artísticas. Colombia es un país que no lee, Colombia es un país que no ve cine.
O sea, sí, tenemos una taquilla que crece y no sé qué, pero digamos, el promedio de la taquilla que corresponde al cine colombiano todos los años decrece. Este año fue como el 7% y obviamente de ese porcentaje el 80% lo hace el señor Dago García con sus películas. Entonces no nos podemos engañar en ese sentido y es como entonces que los escritores dejen de escribir porque los colombianos no leen. Pues no, hay que seguir escribiendo y hay que buscar otros mercados. Y lo mismo es un poco como nosotros manejamos nuestras películas. Sí, yo quisiera que esta película hiciera 1 millón de espectadores, pero no los va a hacer. O sea, soy una mujer absolutamente consciente de eso, pero a diferencia de muchas películas colombianas, pues se va a vender en 200 territorios. Entonces es como, hay que buscar como maneras diferentes de reencauzar ese discurso de la necesidad del espectador y del cine. Claro, lo haces para que sea visto, qué chévere que sea visto, pero no lo podemos encasillar solamente en eso. Creo que también es un campanazo para las autoridades cinematográficas y demás, que a veces dan una lata insoportable con el tema de la taquilla y la necesidad de que las películas hagan taquilla, y eso se les volvió una obsesión. Y no, o sea, yo creo que tenemos que ser menos miopes, ¿no? Y pensar realmente que la representatividad del cine de autor hace que Colombia exista para el imaginario de la industria cinematográfica, ¿no? O sea, este premio, la presencia de las películas colombianas en mercados como Cannes, Berlín, Toronto, tal, hacen que la industria en general se beneficie. Y esa industria también son las películas que hacen taquilla y la gente que quiere esas películas. Pero lo que es un poco loco es exigirle a las películas que se hacen sin ninguna pretensión de taquilla, numerológicamente, pues que tienen que hacer taquilla. O sea, eso es, ¿no? O sea, eso es como exigirle a los buenos escritores que tienen que todos ser bestsellers. Y eso no es así. ¿Y qué cuándo llegó? Temprano. Aquí nada funciona. Yo creo que lo que tenemos que hacer es generar nuestras propias alternativas de exhibición. Cuando yo empecé a hacer cine, acá tampoco se hacía cine, y menos el cine que yo hago, y ya he hecho 11 películas. Entonces es como, hay que reinventarse la cosa. ¿Estamos en una crisis? Realmente, sí. ¿La gente no puede acceder a las películas? Sí. Pero tenemos que inventarnos la forma de que eso suceda de una manera diferente, pero que no va a ser competir contra Spider-Man o el Capitán América, porque eso es pues pelea de toche contra guayaba madura. Y lo que principalmente ahí sí necesitamos es un público un poquito más consciente de la necesidad de conocer sus imágenes, de sentirse más apegado a esas imágenes propias. A mí me parece alucinante que la gente prefiera ir a leer cine, ¿no? Películas subtituladas de cosas que le son absolutamente ajenas, a tratar de reconocerse en sus imágenes. Creo que también habla un poquito del país que somos, de la idiosincrasia que tenemos, que pasamos un tupido velo ante todo lo que nos incomoda, que es básicamente todo lo que somos. Pero bueno, esa tarea hay que hacerla. Y como todas las semanas hacemos un repaso para conocer cómo se comportó la taquilla en el país con nuestro top 5. Y en el quinto lugar encontramos Terremoto, La Falla de San Andrés. Y en el cuarto lugar encontramos Dragon Ball Z, La Resurrección de Freezer. Esto lo provocó tu indulgencia. ¡Estás acabado! Dragon Ball Z, La Resurrección de Freezer. Y baja al tercer lugar la película de aventura Parque Jurásico.
She's a highly intelligent animal. She will kill anything that moves. Oh, God. Y en el segundo lugar encontramos Terminator. And stop Judgment Day from happening. Run! Where is he? Y en el primer lugar encontramos la película de Disney y Pixar, Intensamente. No me digan, no trae pantalones. ¡Qué horror! ¡Vino a la escuela sin pantalones! ¡Le atiné! No tienen que venir a todos los partidos. Tenemos un gran problema. ¡No me perderé ninguno! ¡Tu espacio feliz! De los creadores de O, una aventura de altura, Monster Inc. y Buscando a Nemo. ¡Riley, ya casi llegamos! ¡Quisiera que Alegría estuviera aquí! ¡Ahí está! ¡Oye! De Disney Pixar, Intensamente. Agradecemos a Cine Colombia por facilitarnos sus instalaciones para poder realizar este programa. Recuerda que nos puedes seguir en nuestro canal de YouTube Cinema Cable Noticias. Y nos despedimos con nuestra invitación de siempre. Vamos al cine. Chao.